Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Terminando las vacaciones, lamentablemente, pero bueno, hay una buena y una mala noticia, ¿verdad? La mala, perdón, es que se terminó el receso, pero la buena es que ya estamos en la segunda mitad del año, que es mucho más rápida y más corta. Con respecto al trabajo, con respecto a la metodología, vamos a seguir trabajando de la misma forma, YouTube, Zoom y contenido que yo voy subiendo en el Classroom, porque es muy probable, yo diría que casi seguro, que no vamos a volver a las clases presenciales este año. Durante el resto del mes de agosto vamos a cerrar el segundo trimestre, por lo cual les voy a mandar algún trabajito más en estas semanas. Y a partir de septiembre empieza el tercero, que ya es el último. Así que vamos a meterle pilas, que falta nada, y se termina este año tan raro, tan horrible, tan atípico que tuvimos. Bien, la intención de este video, de esta clase de hoy, es hacer una especie de breve repaso por los contenidos que estuvimos viendo en la primera mitad del año. Que no fueron muchos, porque la verdad que la metodología de trabajo en nuestra materia se complica mucho de esta forma. Pero bueno, vale la pena repasarlos por estas 2 semanas de desconexión que tuvimos y porque siempre es bueno meter algún repaso. El foco de esta materia, la central de nuestra materia, son los derechos humanos. Y cuando empezamos hablando de las características de los derechos humanos, cómo surgen y las distintas generaciones de los mismos. Nosotros sabemos que los derechos humanos se dividen en 3 generaciones históricas y que son justamente todo lo que le corresponde a los seres humanos por el simple hecho de ser humanos. Tenemos los derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Los de primera son los más importantes, son los fundamentales, son los esenciales, son los que primero surgen en la historia, que surgen gracias a la Revolución Francesa, esta revolución económica, política, social, cultural, histórica, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se firma la noche del 4 de agosto de 1789, en pleno auge de la Revolución, establecían el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a, justamente cuando yo digo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, no estoy diciendo nada polémico, digamos. El derecho a la libertad significaba que ningún hijo podía nacer esclavo. Y el derecho a la vida era que no podían matarte ni bien nacías por alguna deformidad o por lo que sea, sino que tenías derecho a vivir, derecho a nacer. ¿Sí? Eso es el derecho a la vida. Y que también todos tienen el derecho a la vida, no te pueden matar de la nada porque sí. Bien, estos derechos quedaban establecidos, pero con grandes salvedades. Eran justamente solo aplicables a hombres, no a esclavos, no a personas de otra etnia, de otro color, digamos, y no a las mujeres, y tampoco a los niños. Los derechos de los niños son, especialmente de los niños, van a surgir muchísimo más adelante, en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX. Sumados a esos derechos tenemos los derechos de segunda generación, que tienen que ver más que nada con la economía y la vivienda. Surgen en el contexto de las revoluciones industriales, y surgen para asegurar que todas las personas justamente tengan el derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna y el derecho a la salud y a la salud pública. ¿Sí? Son todos derechos que surgen cuando ya están establecidos los más importantes. O sea, ahora estamos en el mundo, pero tenemos que tener ciertas condiciones para poder vivir bien. Y justamente por eso surgen. Y los derechos de tercera generación son mucho más modernos, son los últimos en surgir y responden a cuestiones más comunitarias, más de comunidad, más de sociedades. Surgen al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y tienen que ver más que nada con, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, cuando se empiezan a conocer y a investigar los efectos del hombre en la naturaleza, los efectos de justamente del ser humano nocivos en la naturaleza. El derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, esto tiene que ver mucho con el imperialismo y con la conquista de un país por encima del otro. Gracias a este derecho se establece que ningún país puede dominar por la fuerza a otro, ni establecer colonias ni nada por el estilo, como lo que pasó con Colón en América o con Hitler en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. También tenemos el derecho a la... y el derecho de que ningún país extranjero intervenga sobre el destino de otro. Estos derechos tienen que ver más que nada para eliminar el imperialismo y los efectos negativos y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Esas son las 3 generaciones. Los organismos. El organismo principal que se encarga del cumplimiento de los derechos humanos es justamente el Estado de cada uno de los países. Y después hay otras organizaciones como la ONU, la UNICEF o demás que se encargan del cumplimiento también de los derechos humanos y los derechos del niño. Derechos del niño que surgen justamente para proteger a niños y adolescentes. Por ejemplo, prohíben el trabajo infantil, prohíben la explotación, aseguran que los niños tengan una educación y acceso a la educación primaria y secundaria. Son todos derechos que surgen para proteger a los niños.
Derechos que por supuesto no se cumplen en todos los países. Muchos países en los que el trabajo infantil es legal. Así que bueno, cada uno tiene sus particularidades. Bien, con respecto a los derechos de por sí, vimos un par y profundizamos en algunos. Más que nada el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Vimos todas las problemáticas relacionadas con el mundo del trabajo, vimos lo que es la mano de obra, vimos la capacitación que tiene que dar la mano de obra, vimos lo difícil que es para los jóvenes conseguir trabajo, las mujeres también, la desigualdad con los hombres en el mundo del trabajo. Vimos qué es el trabajo, esto de ofrecer tus horas, tu cuerpo, tu conocimiento al servicio de un empresario, de un emprendedor. Vimos lo que es el mundo del trabajo con todas sus cuestiones. Y con respecto a la salud también vimos qué es la salud, vimos las grandes diferencias y lo importante, la diferencia entre la salud física y la salud mental. Vimos cuestiones relevantes a la salud, como por ejemplo la salud privada y la salud pública. Lo importante de contar con un sistema de salud pública para que todas las personas de un país puedan acceder a la misma, cosa que no pasa en todo el mundo. De hecho, en los países más desarrollados económicamente es en los que menos hay un sistema de salud pública. Vimos la importancia de todo esto en el contexto de una pandemia global, como la que estamos viviendo hoy en día. Estuvimos debatiendo al respecto en algunos encuentros. Y no vimos mucho más que eso, así que ahora durante la segunda mitad del año vamos a seguir profundizando en algunos derechos puntuales. Vamos a ir trabajando sobre los derechos humanos y sobre las problemáticas. Así que esto fue el breve repaso que teníamos que hacer de los contenidos que vimos. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta saben dónde contactarme. Espero verlos pronto. La verdad que los extraño a Laura, extraño la interacción día a día. Pero bueno, lamentablemente es lo que nos toca. Así que cuídense mucho. Cualquier cosa saben dónde estoy. Nos vamos a estar viendo las semanas siguientes. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.